Buenos días, doctor y compañeros. Somos el equipo número 10 y venimos a hablarles acerca del tema de estrés ocupacional. El equipo está conformado por Acosta Molinero Rosario Maite, Aguilar Rubio José Manuel, Amezco Ordóñez Roselena y su servidora Álvarez Urías María Fernanda. Como introducción tenemos que la disfunción psicológica y los efectos en la salud mental derivadas de los efectos del estrés en los trabajadores sigue siendo temas amplios en cuanto a problemas de salud ocupacional. Por ello, la búsqueda del monitoreo y el control del estrés en un ambiente laboral. Objetivos son: conocer el estrés laboral, identificar los síntomas y signos de una persona con estrés laboral, cómo influye el estrés por trabajo con de turno, y prevención de accidentes laborales causados por estrés. Estrés ocupacional o laboral. El estrés ocupacional es la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que estos ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación. Aunque el estrés puede producirse en situaciones laborales muy diversas, a menudo se agrava cuando el empleado siente que no recibe suficiente apoyo de sus supervisores y colegas, y cuando tiene un control limitado sobre su trabajo o la forma en la cual puede hacer frente a sus exigencias y presiones laborales. Los informes subjetivos sobre el bienestar personal constituyen algunas de las primeras medidas de estrés. Los síntomas observados con frecuencia incluyen ansiedad, tensión, ira, irritabilidad, falta de concentración, apatía y depresión. Estas manifestaciones de estrés interfieren con la sensación de bienestar y pueden ser precursores a enfermedades incluso más graves. Por lo general, el estrés puede actuar como un promotor inespecífico de enfermedad. Múltiples estudios muestran asociaciones estadísticas entre los factores estresantes y de enfermedad psiquiátrica manifestada. El desempleo y la falta de oportunidad de ascenso también se han relacionado con un aumento de hospitalizaciones psiquiátricas y altas tasas de suicidio debido al estrés laboral. Hablando de lesiones y accidentes, tenemos que existe una relación multifactorial entre el estrés ocupacional y las lesiones en el lugar del trabajo. Aunque hay muy poca evidencia consistente para demostrar la magnitud de la lesión relacionada con el estrés o para confirmar los mecanismos del problema, esta sigue siendo un área prometedora de investigación sobre el estrés. En un estudio de los conductores de autobuses se demostró que las demandas psicológicas del trabajo, la frecuencia de los problemas laborales y la insatisfacción laboral estaban relacionadas con las lesiones de espalda. Existe un mayor riesgo de dolor de espalda baja en todos aquellos empleados que informan apoyo insuficiente de supervisores, además de las altas demandas laborales, los conflictos interpersonales en el trabajo, pues también representan un factor de riesgo independiente de lesiones profesionales. El estrés laboral y las relaciones de estrés no relacionadas con el trabajo se asocian constantemente con los trastornos de dolor de extremidades superiores. El estrés de las demandas de alta carga de trabajo puede llevar a comprometer la seguridad medida para lograr una mayor productividad. Los trabajadores pagados a destajos tienen aumento del número de lesiones. La capacidad de atención puede verse alterada por bajos niveles de estimulación y largos periodos sin pausas. La falta de atención puede provocar accidentes. Los cambios de turnos están asociados con tasas más altas de lesiones en los primeros días de nuevos turnos. Existe una creciente evidencia para relacionar los cambios de turno y el insomnio a errores de piloto de avión y controlador de tránsito aéreo, haciendo una relación entre la latitud de decisión del trabajo y la frecuencia de las lesiones. La contribución del estrés, el abuso de sustancias también conducen a un accidente. Una gran proporción de vehículos de motor involucran el alcohol, los accidentes en el trabajo. Algunos de los autores notan una relación entre los eventos estresantes en los accidentes de trabajo y de vida posteriores. Existe la posibilidad de que el estrés de factores laborales o personales pueda contribuir a la probabilidad de un accidente. Se deben evaluar los factores de estrés al evaluar a los empleados lesionados. Tratamiento de discapacidad física por sí sola puede no resultar un regreso exitoso al trabajo. Enfermedad, absentismo y productividad. Existe una clara relación entre enfermedad, ausencia del trabajo y pérdida de productividad. El estrés puede ser una variable independiente que influye en cada uno de estos tres factores. El caso de estrés como contribuyente a la enfermedad ya ha sido discutido.
Sin embargo, la ausencia del trabajo es un fenómeno complejo que implica no solo enfermedad orgánica, sino también salud mental, motivación, satisfacción con empleo y otros factores personales y laborales. Algunas investigaciones han demostrado una relación entre factores estresantes organizacionales como alta demanda, trabajo de bajo control y posterior absentismo. Sin embargo, la investigación, los estudios sobre estrés y absentismo son mixtos. Algunos estudios indican que los factores estresantes parecen predecir las ausencias asociadas con una visita al médico, pero no otras ausencias. Los aspectos en los que influye el estrés pueden ser fatiga con la asignación de turnos de trabajo, rendimiento laboral disminuido, alteraciones del sueño, agravación de otras enfermedades, cambios de comportamiento y mayor consumo de drogas. El estrés ocupacional por rotación o cambio de turno. Cierta cantidad de personas con estrés laboral está asignada a alguna forma de rotación de trabajo por turnos, tarde o noche. Los turnos rotativos suelen implicar cambio de horario de trabajo. Estos cambian periódicamente, por ejemplo, entre cada 2 a 30 días, de modo que los tiempos de trabajo diurno, vespertino y nocturno sean compartidos por la fuerza de trabajo. Estos cambios de horario tienen consecuencias para la salud mental y bienestar físico, y pueden influir en el rendimiento y la seguridad. Patogénesis. Muchos sistemas fisiológicos operan dentro de un ritmo circadiano regular. Los marcapasos circadianos, que cronometran los ritmos de aproximadamente 24 horas en el sueño y vigilia, resincronizan solo lentamente después de un cambio de fase abrupto en señales de tiempo ambientales. Ejemplos de fisiologías circadianas incluyen cuerpo-temperatura, secreción de glucocorticoides, función cognitiva, vaciamiento gástrico, función pulmonar, efecto y metabolismo de medicamentos y muchos procesos psicológicos. Si bien los síntomas del desfase horario son transitorios, los cambios repetidos en el horario de actividad-sueño experimentados por los trabajadores del turno de noche en horarios rotativos o permanentes a menudo se asocian con el sueño crónico de privación y durante varios años con un riesgo de diversos trastornos. Un tema clave con los horarios de trabajo por turnos es el reajuste o el arrastre de estos ritmos fisiológicos, como el cambio de horario de trabajo de diurno a nocturno, o como resultado del viaje por zonas horarias. Las sincronizaciones normales de los distintos ritmos fisiológicos circadianos están alterados, porque cada ritmo fisiológico reajusta su propio ritmo. Esta desincronía interna puede durar largos periodos. Rara vez hay una reincorporación completa del trabajo nocturno. Además, hay una variación interindividual significativa en la capacidad de adaptación y para algunos deterioro de la tolerancia del trabajo nocturno con el envejecimiento. Una parte significativa de la población que trabaja por turnos tiene algún nivel de desincrosinosis en un momento dado. Los adaptadores deficientes pueden desarrollar una constelación de manifestaciones patológicas, característica de la intolerancia al trabajo por turnos, a veces conocido como síndrome de mala adaptación al trabajo por turnos, intolerancia clínica. El trabajo por turnos se ha definido por la presencia de alteraciones del sueño, fatiga persistente que no desaparece con los periodos normales de descanso, cambios de comportamiento, digestivos, alteraciones y el uso regular de somnolíferos. Hallazgos clínicos. Además de interromper los ritmos biológicos, el trabajo por turnos, particularmente incluido el trabajo nocturno, interrumpe la vida social y familiar, potencialmente y negativamente afectando la eficiencia del desempeño, la salud y las relaciones sociales. La alineación apropiada entre el sueño, vigilia y el ciclo circadiano interno es crucial para el desarrollo cognitivo y la actuación. Las personas con trastornos del sueño por el trabajo por turnos tienen riesgo de morbilidad relacionada con la salud y el comportamiento asociado con el sueño y vigilia. Los efectos adversos pueden manifestarse a corto plazo como sueño, disturbios, problemas psicosomáticos, errores en el trabajo y accidentes. El cambio constante de turno y el trabajo nocturno agravan muchos trastornos crónicos preexistentes como resultado de la interrupción de las funciones circadianas. A largo plazo existe un mayor riesgo para enfermedades gastrointestinales, psiconeuróticas y cardiovasculares. Los trabajadores por turnos son vulnerables a resultados reproductivos negativos. Complicaciones.
Se han recomendado programas de vigilancia médica para los trabajadores por turnos y son obligatorios en algunos países. Los turnos rotativos y el trabajo nocturno pueden agravar algunos trastornos crónicos persistentes como resultado de la interrupción del ritmo circadiano. El trabajo por turnos puede complicar el tratamiento de enfermedades crónicas para las que el momento y el ajuste de los medicamentos son importantes. Las implicaciones para el manejo de casos clínicos son relevantes y en varios casos crítico. El trabajo por turnos puede interferir con los mecanismos que regulan la cinética del fármaco y las acciones en sitios cerebrales selectivos, ya sea directamente o mediante los efectos sobre los ciclos gastrointestinal u hormonal. El riesgo de enfermedad cardiovascular en los trabajadores por turnos aumenta en aproximadamente un 40%. Algunos estudios han indicado un aumento de la hipertensión, así como de la mortalidad entre estos trabajadores. Obesidad alta, triglicéridos y bajas concentraciones de colesterol HDL parecen ocurrir juntos más a menudo en los trabajadores por turnos que en los jornaleros, lo que podría indicar una asociación entre trabajo por turnos y síndrome metabólico. También este puede estar asociado con el síndrome de resistencia a la insulina en trabajadores menores de 50 años. Existe un riesgo reproductivo potencial debido al trabajo por turnos. Entre ellos incluyen un mayor número de abortos espontáneos, nacimientos y retraso del crecimiento intrauterino. Entre los estudios de los turnos nocturnos muestra también un mayor riesgo de cáncer de mama entre las mujeres, así como un mayor riesgo de cáncer en varios sitios entre los hombres. Los trabajadores asignados a horarios de trabajo por turnos y jornadas laborales de 12 horas son significativamente propensos a trastornos neuróticos. Hay una alteración común de estado de ánimo en trabajadores disrítmicos con una inquietante tendencia a la depresión a manera de que la condición se vuelve crónica. La mayoría de las personas sometidas a un trabajo por turnos o los cambios de tiempo relacionados con los viajes en avión en sus horarios de sueño-vigilia suelen informar cierto grado de síntomas depresivos, ya que se produce una gran alteración de la función circadiana entre los pacientes con trastorno bipolar. Tratamiento. Existe evidencia sustancial de que los tratamientos con luz brillante en el momento adecuado pueden superar con éxito las desalineaciones circadianas asociadas con desincronosis. La elevación del estado de ánimo y un mayor estado de alerta que resultaría de esta intervención podría eliminar la influencia que tiene la desincronosis en agravar la depresión, el abuso de drogas y una variedad de otros problemas de salud mental disturbios. Estrés y compensación laboral. En un intento por restringir los reclamos por estrés, algunas jurisdicciones de compensación para trabajadores es imponer restricciones a las reclamaciones durante el periodo de prueba de empleo, eliminar las reclamaciones resultantes de acciones adecuadas del personal y aumentar el umbral de causalidad a causa sustancial o predominante. Incluso en algunos estados requieren una lesión física concurrente para validar una reclamación por estrés. Los reclamos de compensaciones para trabajadores relacionados con el estrés pueden dividirse en tres categorías: físico-mental, mental-físico y mental-mental. Referente a los físico-mental, los reclamos generalmente son el resultado de lesiones relacionadas con el trabajo bien definidas, como aplastamientos, amputaciones u otras lesiones repentinas significativas y bien definidas. El reclamo se hace por efecto en la salud mental, como estrés postraumático, ansiedad o depresión resultante al evento físico conllevado. La categoría mental-física incluye casos en que los reclamantes sostienen que las tensiones emocionales en el trabajo han causado dolencias físicas, incluida una amplia variedad de trastornos como infartos al miocardio, trastornos neurológicos, dermatológicos y enfermedades gastrointestinales. Sin embargo, la evidencia epidemiológica que vincula las emociones como el estrés al inicio o agravamiento de estos problemas suele ser variable y a menudo débil. En los últimos años, las afirmaciones mentales han atraído la mayor atención y un mayor número de reclamaciones, el cual ha crecido rápidamente. Los demandantes solicitan una indemnización con base a los efectos en la salud mental resultante de las condiciones en el trabajo.
Existen fundamentalmente tres tipos de situaciones que pueden precipitar estas afirmaciones, como el estrés como resultado de la participación en eventos repentinos y emocionalmente perturbadores, como presentar la muerte de un compañero en el trabajo, el estrés resultante a una situación continua que es inusual en las demandas para el trabajo, por ejemplo, controladores de tráfico aéreo y algunos tipos de trabajo policial, y el estrés derivado a las condiciones del trabajo diario. Luego, las reclamaciones, en particular el último grupo, a menudo son difíciles de resolver, ya que muchos de estos casos involucran conflictos interpersonales predominantemente con los supervisores. Tanto el alcance del deterioro como los factores causales son difíciles de evaluar objetivamente.